docena de las estrategias. reformas a las leyes electorales. Es un sistema altamente activo. El planeta tiembla. En fase de investigación. Soy Laura Guzmán. Frontal. Una revista que ustedes tenían y dice, mira esa revista, no hay ni un negro adentro. Ellos se aclaran la piel. Saroya está aclarada, pero Saroya es mi hija. Y fueron a su país y escribieron que había racismo aquí. Un conflicto que ha sacudido la región. Mi esposa murió dentro de esa situación, luchando contra esa guerra. La disputa entre Haití y la República Dominicana por la construcción de un canal de riego en el río Masacre. Nuestra principal responsabilidad es defender los intereses del pueblo dominicano. El verdadero conflicto no está en canales y desvíos, está en que el agua es insuficiente para las demandas. Le conviene cerrar la frontera, ustedes tienen derecho, hay que respetarlo. Yo lo respeto. ¿Le conviene a ustedes? No. Este sábado en Frontal, ¿y cómo usted opina que deberían manejarse las cosas realmente? Punto. Saludos amigos, bienvenidos a Frontal, soy Laura Guzmán. Hoy le traemos un análisis sobre un conflicto que ha sacudido la región. La disputa entre Haití y la República Dominicana por la construcción de un canal de riego en el río Masacre. Este conflicto que ha llevado el cierre de la frontera entre ambos países ha generado tensiones y preocupaciones a nivel nacional e internacional. Antes de entrar en materia, veamos un resumen de los principales hechos que fueron noticias en esta semana. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, valoró de manera positiva el comunicado publicado por la Organización de los Estados Americanos, donde llamó a República Dominicana y Haití a establecer un mecanismo de diálogo para solucionar la crisis diplomática. Peña destacó que el método ideal para que ambos estados puedan lograr el entendimiento es a través de la conversación. Además, la vicemandataria declaró que las autoridades dominicanas esperan recibir a representantes de la OEA para que conozcan la situación del conflicto fronterizo. El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, INDRI, inició las primeras pruebas en el sistema de bombeo del canal de riego La Vigia, obra en proceso de rehabilitación para contrarrestar los posibles efectos del caudal en construcción para desviar el agua del río Masacre a territorio haitiano. De acuerdo con lo explicado, la bomba tiene una conexión directa con el afluente en la toma de la aduana Vieja, en Dajabón, con una capacidad para extraer 3.000 galones de agua por minutos. Cayó abatido supuestamente al enfrentar agentes de la Policía Nacional, uno de los presuntos atracadores que la semana pasada mataron a un hombre que intentó impedir un robo en una joyería de Santiago. Se trata de Luis Eduardo de la Cruz Castro, quien falleció a causa de múltiples heridas de bala en la provincia de Monte Plata. Para la semana epidemiológica número 37, el Ministerio de Salud Pública ha reportado un total de 1.201 casos sospechosos de dengue activos, aunando a 9 muertes en lo que va de año, una más con respecto al último informe. Las provincias con mayor incidencia continúan siendo Santo Domingo, con 425 casos, el Distrito Nacional, con 116 casos, Santiago, con 97, La Altagracia, con 64, Barahona, con 43 y San Cristóbal, con 40. El río Masacre, conocido como río Dajabón, sirve de frontera natural entre la República Dominicana y Haití y se ha convertido en el epicentro de una disputa que ha llevado al cierre de la frontera. Varias tensiones diplomáticas y entre ambos países, acompañados también de un problema geográfico y totalmente en la historia y la cultura de ambos países. No es posible que nosotros no sepamos qué es lo que se está haciendo, qué tan grave, qué tan serio va a afectar esto a este río que nace en el pueblo dominicano, que nace en la loma del Pico de Gallo, y que pasa a Haití y termina nuevamente en la República Dominicana. El río Masacre tiene su origen en el Pico de Gallo, en la cordillera central de la República Dominicana, a 1.205 metros de altitud, y sirve de frontera entre los dos países poco antes de llegar a Dajabón.
Desemboca en el mar, en la desembocadura de Bahía de Manzanillo, después de recorrer una distancia de 55 kilómetros. Su caudal promedio es de 5,34 metros cúbicos por segundo, según un estudio del ejército estadounidense en 1999. Su cuenca abarca una superficie de 380 kilómetros cuadrados, de los cuales 150 kilómetros cuadrados se encuentran en territorio haitiano y 230 kilómetros cuadrados en territorio dominicano. Sus principales afluentes en el lado haitiano son el río Capotiel y Yenatés. El río Masacre tiene una cuenca de 750 y tantos kilómetros. El 53% de esa cuenca está en territorio haitiano y el 47% en territorio dominicano, e incluye en el lado de Haití ríos como el Enante, el río Capotillo, el río Zanate y otros que tributan antes del punto de Dominicano en la aduana. En República Dominicana nace en Pico del Gallo y sigue todos sus cursos, siguen hacia la bahía de Manzanillo, en Montecristi, y recorre alrededor de 55-57 kilómetros. De eso, una parte de ese cauce penetra en territorio haitiano. Un tramo del río Capotillo y un tramo importante del río ya Masacre o Dajabón, aguas abajo de la aduana, forman parte de la línea fronteriza, y un tramo de alrededor de 2,5 kilómetros penetra en Haití. Pero hay cosas firmadas entre nosotros, debemos respetar los protocolos para hacerlo. Ahora, que Haití está haciendo un canal, sí él tiene derecho, no para desviar el agua, para utilizar un poquito del agua, como ustedes. Sin embargo, Haití tiene que respetar, al igual que ustedes, los protocolos de lo que hemos firmado 1929, después 21. Este río está en el centro de un conflicto abierto entre ambas naciones, y es que el gobierno dominicano protesta desde 2021 contra la construcción de una toma de ese río y ha decidido desde septiembre de 2023 tomar medidas de represalia contra el país tras la decisión de organizaciones de la sociedad civil de reanudar la construcción de la obra. Pero ¿desde cuándo está este conflicto que explotó hace unas semanas? Eso es parte de un proyecto que el presidente Moisés tenía. Tenía otros canales que estaba haciendo más cerca de eso, no tan lejos, aproximadamente 50, 60 kilómetros de esto, porque tenemos otros ríos por ahí. Entonces, dentro de esos proyectos, el presidente Moisés fue asesinado y se paró mucho de esas cosas. En agosto de 2018, Haití inició la construcción de un sistema de riego abastecido por las aguas del río Masacre con el doble objetivo de controlar sus inundaciones e irrigar más de 3.000 hectáreas de tierra en la llanura de Mario Banux. La empresa cubana Dimbay ejecuta la construcción del proyecto desde junio de 2019. Las características técnicas de la obra incluyen 2,6 kilómetros de canal que estarán conectados a un antiguo canal colonial restaurado, el Trop Plein. El caudal de agua en el perímetro de riego será de 1,50 metros cúbicos con válvulas de 1,50 metros de ancho. Si el río mide de ancho 10, 15 metros, 8 metros, no importa, pero ese canal que Haití necesita es de 1,5 metros. ¿Puede desviar ese río? No, en ninguna forma. Pero nadie va a hacer esa investigación por aquí para ver la verdad. Quienes levantaron la alerta a principios del mes de mayo del 2023 ante el controvertido proyecto de desviar una parte del curso del río Masacre para construir un canal de riego fueron los productores agrícolas de Dajabón, quienes le solicitaron en su momento al gobierno medidas para impedir que el proyecto los deje sin agua. El río Masacre es un río común entre los dos países. Ni República Dominicana ni Haití tiene derecho a desviar el curso del río Masacre.
En junio de este año, el presidente Abinader pidió al gobierno de Haití detener la construcción del canal de riego en esta parte fronteriza del río Masacre, apelando a la sensatez del pueblo haitiano. Vamos a esperar los próximos días porque yo pienso que ellos deben de atender a la sensatez y a un llamado de que cualquier decisión de esos recursos hídricos, y especialmente en el caso del Masacre, tiene que ser de común acuerdo. El tema del río Masacre no es novedad. Para el año 1929 fue firmado un tratado el cual prohíbe que se desvíe el caudal en esta parte del río Masacre, como tienen estipulado las autoridades haitianas. Las autoridades haitianas están construyendo un canal de riego agrícola que se alimentaría del afluente, que es la frontera natural entre ambos países por unos 5 kilómetros y cuyo caudal ha disminuido en gran parte por la deforestación. Dicho tratado también figura en la construcción de República Dominicana. De acuerdo al artículo 10 del Tratado de Paz y Amistad Perpetua y Arbitraje entre República Dominicana y Haití, es razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirve de límites entre las dos naciones. Ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. En este tratado, el artículo 10 dice lo siguiente: en razón de que ríos y otros cursos de agua nacen en el territorio de un estado y corren por el territorio del otro o sirven de límites entre los estados, ambas partes contratantes se comprometen a no hacer ni consentir ninguna obra susceptible de mudar la corriente de aquellas o de alterar el producto de las fuentes de las mismas. Ahí mismo el artículo 10 aclara que ambos países pueden utilizar el agua para el riego o irrigación, sin embargo, deja claro que ninguno de los países puede modificar el curso de río. Esta disposición no se podrá interpretar en el sentido de privar a ninguno de los estados del derecho de usar, de una manera justa y equitativa, dentro de los límites de sus territorios respectivos, dichos ríos y otros cursos de agua para el riego de las tierras y otros fines agrícolas e industriales, puntualiza el artículo. De acuerdo a la Constitución, el uso sostenible y la protección de los ríos fronterizos, el uso de la carretera internacional y la preservación de los bosques fronterizos utilizando puntos geodésicos se regulan por los principios consagrados en el protocolo de revisión del año 1936 del Tratado de Frontera del 1929 y el Tratado de Paz, Amistad Perpetua y Arbitraje de 1929 suscrito con la República de Haití. Es momento de una pausa y al retornar continuaremos hablando de esta disputa entre la República Dominicana y Haití. Mi objetivo ahora mismo a corto, mediano y largo plazo es la seguridad de la República Dominicana, defender sus acciones y su soberanía. El presidente Abinader dio un ultimátum para que sea detenida la construcción de un canal de riego que afectaría a los agricultores y ganaderos de la zona fronteriza, afirmando que el empresariado haitiano y políticos están detrás de la construcción de este canal. Como ustedes saben, el Consejo Nacional de Seguridad tomó una serie de decisiones. Esas decisiones fueron analizadas y cada una de ellas previamente discutidas con sus respectivos organismos y analizadas también las partes, lo que tiene que ver con los temas técnicos como los canales y las futuras también presas que vamos a construir para una solución definitiva. A falta de un interlocutor válido en Haití, la solución del problema ha sido difícil para el gobierno dominicano, que anunció la toma de 6 medidas.
1. Mantener el cierre total de la frontera por Dajabón y, si el conflicto no se resolvía antes del jueves 14 de septiembre, cerrar completamente la frontera para el comercio terrestre, marítimo y aéreo. 2. Suspensión definitiva de la entrada al país de todos los involucrados en el conflicto. 3. Detener la emisión de visados a ciudadanos haitianos hasta nuevo aviso. El 85% de todo el ciudadano haitiano que viaja fuera de Haití lo hace por aeropuertos dominicanos. El 30% de las visas que se emiten en los consulados dominicanos son para pasajeros haitianos que van a tomar vuelos en aeropuertos dominicanos, lo cual es una situación que nosotros no deseamos, pero que ante la situación del momento tenemos que tomar. Los vecinos que ustedes son, en vez de estar al lado del verdugo, debían estar al lado de nosotros, pero ustedes tienen todos sus derechos, porque el derecho de ustedes confunde la necesidad que ustedes tienen. Le conviene cerrar la frontera, ustedes tienen derecho, hay que respetarlo. Yo lo respeto, porque es una decisión del Estado, el gobierno es un gobierno responsable, tomando su decisión. ¿Le conviene a ustedes? No. Para nada. Para nada le conviene. 4. Reactivar la toma de aduana en el río Dajabón, en el inicio del canal La Vigia, como una medida de corto plazo para garantizar el abastecimiento de agua a los productores dominicanos. Ese canal tiene aproximadamente unos 10 kilómetros y no funciona desde el año 2007, 2008. Fue suspendido por algunos conflictos también con ciudadanos haitianos de esa región, y nosotros vamos a proponernos inmediatamente pues activarlo, el canal. Pero lo que ustedes deben entender, esa frontera le da oportunidad a los comerciantes chiquitos de aquí y de Haití. Por eso yo les digo, ustedes tienen su derecho a cerrarlo. ¿Le conviene a ustedes a este país? No. Claro. ¿Le conviene a Haití? No, porque le está quitando esa oportunidad a los comerciantes chiquitos de funcionar de una manera, de los grandes no le pueden atropellar. 5. Comenzar el proceso de construcción del proyecto de la presa Don Miguel como una solución definitiva a largo plazo. El diseño de esta obra comenzó el año pasado y se estima que la construcción llevará unos 30 meses, con un costo aproximado de 2.700 millones de pesos. La licitación comenzará de inmediato. 6. Solicitar una reunión bilateral de la Mesa Hídrica Binacional para acordar una solución definitiva. Esto es muy importante porque es bueno que ustedes conozcan que estamos ya en fase de diseño final de la presa sobre el río Artibonito en Elías Piña. Ese es el principal río de la República de Haití, y lo más conveniente es de que ese diseño de esa presa entre dentro de la colaboración y los acuerdos que tiene que haber en un tratado binacional, porque si no tenemos y dejamos esos acuerdos binacionales en cuanto a la mesa hídrica del agua, entonces nosotros tomaríamos medidas particulares en cuanto a esa presa, y no es de conveniencia para nadie, pero no tendríamos otra alternativa represando el principal río de la República de Haití, que es el Artibonito. De su lado, el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un comunicado en el que señaló la falta de transparencia de la parte haitiana en las negociaciones ante este conflicto y afirmó que el canal no es de riego, sino de trasvase. El documento agrega que el gobierno dominicano nunca fue notificado oficialmente de la construcción de un canal cuya intención era la de conectarlo al río Dajabón o Masacre, además de que un documento que fue entregado informalmente por un funcionario haitiano durante la reunión de la Comisión Técnica el 27 de mayo de 2021, con algunos aspectos técnicos de la obra, permitió ver que hubo falta de transparencia por parte de Haití sobre la intención y características de la obra iniciada unilateralmente en 2018. En sentido general, estamos hablando entonces de un conflicto que está girando alrededor
del problema que no es, porque es imposible que los canales puedan distribuir el agua que no existe. Imaginémonos que esta derivación de 1.5 metros cúbicos por segundo no podrá tener agua durante la mayor parte del tiempo. Lo que se ha hecho en el caso de la Vigía, que es una especie de corte de bypass, es decir, bueno, si tú vas a derivar todo el agua, yo impediré que tú tengas agua, pero ninguna de las dos respuestas constituyen una solución estratégica al problema que tiene que tener obligatoriamente otras soluciones. Si hemos dicho que el problema fundamental es que el agua es suficiente para las demandas, las medidas que deben ser de 6 tipos. El pueblo de Haití opta por la vía del diálogo y de la negociación para poder arreglar de forma pacífica las diferencias dentro del respeto del acuerdo ya firmado de buena fe entre los dos estados en 1929 y en el 2021. Asimismo, el presidente Luis Abinader manifestó que el gobierno haitiano está en desacuerdo con la construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre, pero bajo el contexto que se encuentra Haití, se declaró sin poder detener esta obra ilegal. Tenemos un gobierno, en el caso del primer ministro Ariel Henry, que reconoce que estas situaciones deberían de tratarse y discutirse al más alto nivel del gobierno, entre los gobiernos, pero que y no está de acuerdo con la construcción del canal. Es bueno que ustedes sepan que ese canal es un canal, y lo vamos a hablar más adelante, es un canal privado, es un canal de un grupo privado que va a llevar esas aguas a sus fincas, y que no cuenta ni con la autorización, ni con, en este momento, ni tampoco con el apoyo ni los recursos del gobierno haitiano. El gobierno dominicano dio a conocer los perfiles de las 9 personas que afirman están financiando y respaldando la construcción informal del canal en Juana Méndez para desviar el río Masacre. Aquí hay personas que están buscando y creando y provocando también, solamente con fines políticos internos haitianos. Entre ellos hay personas que ya se les ha suspendido la entrada al país, y otros que en los próximos días también se les va a suspender la entrada al país, porque están agitando en contra de las buenas relaciones que deberíamos tener entre ambos países. Abinader prohibió la entrada de estos ciudadanos haitianos que afirman pueden implicar amenazas para los intereses de República Dominicana. Ante las medidas tomadas por el gobierno dominicano, Haití emitió un comunicado defendiendo lo que llamó su derecho a explotar sus recursos naturales en el río Masacre. En el mismo comunicado señalaron que favorecen el diálogo con la República Dominicana y que esperaban continuar el mismo cuando nuestro país anunció unilateralmente el cierre de la frontera. El primer ministro de Haití, Ariel Henry, reiteró su apoyo a la construcción del canal de riego en el río Masacre, que comparte con República Dominicana, haciendo omiso al pedimento de las autoridades dominicanas de poner fin a esta acción. El funcionario enfatizó que Haití tiene el derecho de explorar los recursos hídricos compartidos y llamó al diálogo entre ambas naciones para resolver el conflicto. Ese canal, no importa del tamaño que lo hagan y cuando lo inauguren, no va a resolver el problema para lo que se está planteando. Es al revés. Del lado haitiano va a crear 3 situaciones. Estará afectando a los pequeños productores que están aguas abajo del canal, porque está derivando el agua hacia otra zona. La idea es que eso caiga en un pequeño cauce en Perrier y vaya hacia plantaciones de musácea de la persona que lo empezó a promover. Y por popular que se haya convertido en la causa de aquel lado, no va a resolver el problema de los productores pobres en Haití.
En su intervención en la Asamblea General de las Naciones Unidas la semana pasada, Henry confirmó su compromiso con un reparto equitativo de los recursos del río Masacre y pidió el respeto de los acuerdos internacionales que rigen la zona fronteriza y sus recursos hídricos. El río, que llamamos el río Masacre, es una fuente de fricción histórica entre Haití y la República Dominicana y nos invita a no volver a resucitar esas heridas o crear otras. Haití reafirma su derecho soberano a utilizar los recursos hídricos binacionales, tal como lo hace la República Dominicana. Y reivindica un reparto equitativo de los recursos de ese río. En su alocución ante Naciones Unidas, el presidente Abinader dejó claro que no desea confrontación directa con el pueblo haitiano, sino contra los incontrolables que patrocinan el canal del río Masacre, el cual dijo viola los acuerdos internacionales entre ambas naciones. Haití hoy no solo sufre una tragedia medioambiental, sino también una inestabilidad política y social que puede convertirse en una amenaza para toda la región. No me es grato recordar el llamado que hice hace 2 años atrás a esta Asamblea General cuando dije, desde que este gobierno asumió el poder, hemos venido anunciando la posibilidad de que la situación haitiana pueda desbordar las fronteras de ese país, incidiendo como un factor de inseguridad en la región. De ahí la necesidad de que esta comunidad de naciones asuma de una vez y por todas el tema haitiano como uno de altísima prioridad y de permanente seguimiento. Hoy, 2 años después, se verifica la dura realidad de esa advertencia. Un pequeño grupo de particulares haitianos ha retomado la construcción de un canal de trasvase ilegal en territorio haitiano para extraer agua del río Dajabón en violación de los tratados fronterizos dominico-haitianos. En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el jefe de Estado contextualizó que el río Dajabón nace en Loma de Cabrera, en territorio dominicano, y que recorre 55 kilómetros hasta desembocar nuevamente en su país en la bahía de Manzanillo. Solo 2 kilómetros entran en territorio haitiano, y en ese pequeño tramo del lado de Haití es donde están haciendo el canal. La información que disponemos indica que es una maniobra de control de agua por parte de una reducida élite económico-política para lucrarse con su venta a pequeños productores de la zona. La idea de ese proyecto nunca fue comunicada oficialmente al gobierno dominicano, ni se suministró documentación sobre su envergadura, su impacto ambiental y la identidad de sus beneficiarios finales. El mandatario expuso que la construcción del canal nunca fue debatida con el gobierno dominicano, ni se suministró documento sobre su envergadura, impacto ambiental y beneficios. Expresó que a pesar de la escasa información disponible, los análisis realizados por su gobierno demuestran que la obra pone en riesgo el acceso a agua de centenares de familias agricultoras, tanto dominicanas como haitianas, abajo de donde se construye el canal. En el discurso ante la ONU, el presidente Abinader afirmó que además de los productores de ambos países, el proyecto también pone en peligro al parque industrial Codevi, que emplea a más de 10.000 personas, principalmente haitianos, y está ubicado a 300 metros de la frontera con Dajabón. También la construcción del canal afecta la laguna Saladillo, uno de los principales humedales de la República Dominicana. Desde abril de 2021, nuestro gobierno ha solicitado a las autoridades haitianas reiteradas veces detener la construcción unilateral e ilegal de dicha obra. El propio gobierno haitiano ha señalado que no se trata de una obra gubernamental, pero no la ha detenido producto de la debilidad institucional y la crisis de orden público y seguridad en ese país. La situación ya ha derivado en una delicada animosidad a ambos lados de la frontera. Ante este acto ilícito internacional, cometido por particulares en una parte del río que se encuentra en territorio haitiano,
el gobierno dominicano se ha visto obligado a tomar medidas contundentes. La extracción de materiales del río Masacre, alegadamente para trabajar con la construcción en el canal de Haití, que desviaría el agua del afluente, preocupa a ambientalistas por el impacto que esto tendría, mientras que representantes de la iglesia llaman a evitar conflictos y a buscar el diálogo. El caudal de este río, medido en la estación Don Miguel, promedio al año de 3.78 metros cúbicos por segundo, y en la estación La Aduana, muy próximo a donde se está construyendo el canal, o un poquitito más arriba de donde está el canal La Vigía, se registra 7.78. Pero estos caudales promedios anuales pueden estar ocultando una realidad, y es que en el caso de la estación Don Miguel, el 95% del tiempo el agua que conduce, el nivel de agua que se conduce en esta zona es inferior a medio metro cúbico por segundo, y en el caso de la estación de La Aduana, para el 90% del tiempo el caudal es inferior a 1 metro cúbico por segundo. La construcción de un canal en el río Dajabón o Masacre, como también es conocido, tiene el potencial de causar graves daños al medio ambiente y a la economía de los productores de la región, ya que el proyecto podría afectar el caudal del río en la zona baja. El resumen es que el verdadero conflicto no está en canales y desvíos, está en que el agua es insuficiente para las demandas. Y es insuficiente porque este río, otrora caudaloso, que alimenta la laguna de Saladilla, en el año 32, esa laguna ocupaba un espejo de agua de 37 kilómetros cuadrados. Y cuando se hizo el acuerdo binacional del 39, se habló, y ese año fue un año de sequía, de alrededor de 32 kilómetros cuadrados para la laguna de Saladilla. Ya en el año 86 había bajado alrededor de 22, y en el año 93 era de 17 kilómetros cuadrados. Hoy es de 5.7 kilómetros cuadrados. El proyecto podría perjudicar unas 14.000 tareas de terrenos cultivables en el territorio dominicano, unas 10.000 tareas en territorio haitiano, causando pérdidas a 266 agricultores en República Dominicana y 125 de Haití. Lo que significa que se trata de una cuenca que viene disminuyendo los caudales afluentes de manera continua y progresiva, y es un proceso asociado al deterioro de sus cuencas, un deterioro total en el lado de Haití y un deterioro significativo en el lado dominicano, asociado a 3 factores causales. El primero, la presencia masiva de aserraderos en el entorno de la Loma Pico del Gallo, de la Loma de la Piedra y al pie de Nalga de Majo, la expansión ganadera y una agricultura nómada que ha contribuido a la homogeneización o a la desaparición de muchas especies especializadas en la captura del agua. La queja de República Dominicana sobre los problemas que causaría un canal en el río Masacre por parte de los haitianos había sido advertida en una comunicación del 6 de julio del año 2021. Roberto Álvarez, ministro de Relaciones Exteriores, dirigió la carta al entonces canciller de Haití, Claude Joseph. En la carta advierte que de construir esa obra podría provocar que en épocas de lluvia se inunde la zona fronteriza entre las dos naciones. El texto de la comunicación es el siguiente. Se pudo concluir que la altura del canal era superior en al menos 2.5 metros al nivel del río, lo que requería la construcción de un dique derivador que aumentaría el riesgo de inundaciones en la frontera entre ambos países. Construir el canal de riego o dique implicaría un serio peligro de inundaciones en las épocas de lluvia para Dajabón, incluyendo la planta de Codevi, que emplea a 14.000 haitianos y dominicanos. El riesgo de inundación se está elevando de manera altísima. Este canal va a provocar que cuando vengan las grandes avenidas tengamos serias inundaciones.
En episodios de eventos hidrológicos extremos, los efectos de inundaciones podrían ser potencialmente catastróficos, aumentando la profundidad de agua en el río considerablemente, según lo describe el propio informe resumido de la empresa cubana Dimbay, que inició la construcción. Análisis preliminares de República Dominicana indican que la obra en su conjunto pondrían en riesgo el caudal del río en la zona baja, lo cual afectaría negativamente a los agricultores y ganaderos dominicanos y haitianos que actualmente utilizan los canales de riego aguas abajo. El riesgo de inundación se está elevando de manera altísima. Este canal va a provocar que cuando vengan las grandes avenidas tengamos serias inundaciones. La reducción del caudal del río que provocaría esa obra causaría un daño a la laguna Saladilla, uno de los principales humedales del país, al ser esta la principal fuente de este vital ecosistema lacustre de agua dulce. El canal, además de afectar a los productores del lado dominicano, estará afectando a productores del lado haitiano, que también comparten agua que proviene fundamentalmente de los sistemas de riego que de la comunidad de Carbonera, de la comunidad de La Vigía, que son compartidos por el INDRI y por las asociaciones de regantes. Una mayor extracción de agua podría reducir significativamente el nivel y volumen de agua en la referida laguna, uno de los ecosistemas más importantes y diversos de la isla. El segundo efecto, te lo dije ahorita, es el de la salinización y el deterioro de los humedales costeros, que tendrá un efecto en cascada. No nos olvidemos que en esos humedales, tanto del lado haitiano como del lado dominicano, hay una actividad pesquera importante. En la laguna de Saladilla hay 2 cooperativas pesqueras, comunidades que viven de eso. El regadío de arroz y de una serie de cultivos proviene de allí, desde que suba el nivel de salinidad. Estas aguas serán, más que un aporte, serán un problema para los cultivos de los que estamos hablando. Con el fin de garantizar el suministro de agua a los productores dominicanos de la zona, el gobierno rehabilitará el canal de La Vigía en Dajabón. A partir de esta acción intentarán llevar la flexibilización de las medidas previamente tomadas. Sin embargo, el presidente aseguró que la frontera jamás volverá a ser la misma. Es un canal que le garantiza el suministro de agua a todos los productores de la zona de La Vigía, Sánchez y otras comunidades por ahí. Lo mejor que está pensando es eso, porque ese canal es el que va a tener el agua por La Vigía y Sánchez, toda esa parte, señores. Yo sé que la Fuerza Armada, la presión, los Estados Unidos ahora no puede resolver ese problema. Lo único que puede resolver ese problema es el dominicano sentarse con haitianos para resolverlo. Y la única forma que se puede resolver, por Dios, vamos a analizar si Haití tiene derecho a 20%, no le deja pasar 20%. Si tiene derecho a 50%, no le deja pasar 50%. Yo mantengo que Haití tiene derecho a un porcentaje de ese agua. ¿Cuál es el porcentaje? Que se negocie. Ustedes son más grandes, lo necesitan mucho más. Dice Haití, mira, vamos, teníamos ese conflicto en los años, no me acuerdo qué, 60, 70, con el río Pedernal. ¿Qué hicieron? Un dique y lo dividieron 50%, 50%. Porque no me gusta que un tercero se meten en eso. El conflicto en torno al río Masacre es un recordatorio de la importancia de la diplomacia y la cooperación en la gestión de los recursos compartidos. Las perspectivas futuras dependen de la voluntad de ambas naciones para encontrar una solución que beneficie a ambas partes y que pueda mantener la preservación del medio ambiente. Soy Laura Guzmán, gracias por estar con nosotros en esta entrega de Frontal. Hasta la próxima semana.